Bien apreciado estudiante, recibe un cordial saludo. Otra vez nos encontramos por este medio. Y bien, vamos a ver el día de hoy la segunda parte, ¿no? O teoría literaria 2. ¿En qué consiste esta teoría literaria? Pues vamos a ir viendo, ¿no? Recordarás la clase pasada. Hemos visto lo que son los géneros literarios. Hemos visto lo que es la parte de en los géneros literarios y quién fue, quién hizo esto de los géneros literarios, ¿no? Por ejemplo, fue el gran Aristóteles, ¿no? Como para hacer un poco recordamiento, ¿no? Como dice, recordar es volver a repasar, claro, ¿no? Repasar, joven, no te olvides. Entonces, Aristóteles fue qué cosa el que hizo la clasificación, la primera clasificación de qué, de los eh, de la de los libros, de las obras literarias que en ese entonces se hacían. ¿Por qué? Porque estos tenían rasgos en común, ¿no? Y al tener rasgos en común, obviamente, pues que tú ibas a ver eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, Aristóteles hizo la clasificación de tres grandes géneros literarios que vienen a ser los principales: el épico, lírico y dramático, ¿cierto? De esos tres, ya sabes, te he explicado de cada uno: el épico, hazañas, héroes, superhéroes, semidioses, dioses, el lírico, la lira, ¿no? Por ejemplo, acá los románticos, los que escribían poemas, y el dramático se mezclaba un poco de los dos, ¿no? Lo lírico y lo perdón, lo épico, ¿no? Y ahí se iba a dar lo objetivo y lo subjetivo. ¿Sí? Entonces, de a partir del dramático nace, o el épico nace, ¿qué cosa? El narrativo. Y del narrativo viene el quinto género literario, que viene a ser el expositivo. Bien, esos son los eh, géneros literarios. El día de hoy vamos a ver la clasificación de esto, pero de las figuras literarias. ¿Y qué vienen a ser las figuras literarias, mi estimado joven estudiante, que tú que me estás escuchando? Pues las figuras literarias van a ser recursos que muchas veces el escritor, el poeta, utiliza para otorgarle, ¿qué cosa? Al lenguaje una elegancia. ¿Por qué se dice? Porque la literatura, recuerda, la literatura va a ser la elegancia de la palabra. Buscan la elegancia, que suene, que se escuche y se lea bonito, que endulce, llame a la gente, ¿no? Por eso dice elegancia, musicalidad, ¿no? Y la belleza, sobre todo, al terminar, ¿qué cosa? Un verso. Entonces, esos recursos que tú vas a ir viendo, eso va a ser, ¿qué cosa? Va a ser las figuras literarias. Que obviamente de eso se va a valer quién? Los escritores, los poetas. Y que suelen utilizar. ¿Sí? Que suelen utilizar. Y vamos a ir viendo ya cada uno de estos. Figuras literarias. Ahora estas figuras literarias se van a clasificar, por ejemplo, en gramaticales, ¿no? Vamos a tener las figuras gramaticales, las figuras sintácticas, vamos a ver también las figuras tropológicas, las figuras de internas, ¿no? O de pensamiento. Y vamos a ver esas cuatro. ¿Ya? Entonces empecemos por qué. Las figuras gramaticales. Cuando hablamos de las figuras gramaticales, ¿cuáles serán esas figuras gramaticales? Pues vamos a ver, es dentro de estas figuras gramaticales, que viene a ser, ¿qué cosa? La repetición al inicio del verso. ¿Y cuál es esa? Por supuesto, la anáfora. Cuando hablamos de anáfora, la anáfora viene a ser ello, ¿no? La repetición al inicio del verso. Entonces tú vas a poder ir viendo eso. Por ejemplo, tenemos acá, para que los leas con tus amigos de pronto, para que los cantes con tus eh, compañeros. ¿Cuál es lo que se repite? Para que los. Cuando tú veas que esta parte se está repitiendo constantemente, estamos hablando. Y no solamente acá, es decir, vamos a ir viendo que se va a ir repitiendo. Ahora, yo te he puesto dos, puede repetirse tres, cuatro, ¿no? Eso, si ves la repetición al inicio, pues estamos hablando de qué cosa, de una anáfora, ¿sí? Ahora, ¿por qué te pongo? Porque esta es una
figura literaria muy importante, ya dentro de lo que tal vez tenemos que ir viendo al momento de hacer esto de los eh, análisis, ¿no? Al momento de hacer análisis, cuando por ejemplo veamos algún verso, y por lo general a veces vienen en los exámenes o en admisión. Entonces, ahí. Ahora, la segunda, que viene a ser la epífora. La epífora es la repetición. ¿Te recuerdas que la anáfora era al inicio? Esta va a ser al final. Papel de viento, lo han matado, pasa. ¿Te das cuenta? Mira, este detalle. Pluma de carne, lo han matado y pasa. Entonces, ¿te das cuenta? Ah, que acá la repetición no es al inicio, es al final. Y profesor, eso se llama epífora. Eso se llama epífora. Entonces ahí estás viendo cómo se va a dar esto de la repetición de cada uno de los versos. Siguiente, vayamos a ver. La complexión. ¿De qué hablamos de complexión? Es la repetición al inicio y al final. Ah, al inicio era anáfora, al final, ¿qué cosa era? Epífora. Al inicio y al final, ¿cómo es eso, profesor? Ah, vamos a vivir juntos. ¿Y por qué te he puesto así? Para que tú veas, pues, ¿no? Para que tú te des cuenta. Mira, ¿eh? Vamos a vivir la vida juntos. Vamos a vivir, ¿qué cosa? Toda la muerte juntos. Entonces, cuando vamos de este detalle, ¿de qué estaremos hablando? Es una repetición. ¿Ya ubicaste dónde se está repitiendo? ¿Ya te diste cuenta dónde se repite? ¿No? ¿Ya te diste cuenta? Dime, ¿te diste cuenta o no? Claro, vamos, ¿cierto? A vivir. Esto que viene a ser repetición al inicio, ¿sí o no? Listo, acá tenemos. Y al final, ¿no? Al final, ¿qué será? Pues esto, pues no. Al final, juntos, claro. Al final estamos hablando de esta palabra, juntos. Ahora, profesor, ¿y se tiene que repetir en todas? Sí, en todas, joven. Si no se repite en todas, está mentira. No estamos hablando de esta figura literaria, estaríamos hablando de otra. Es por eso que te dice muy bien el concepto, repetición al inicio y al final. No te olvides, ¿sí? No te olvides. El epíteto, este es otro de los importantes. Por ejemplo, el epíteto se utilizaba mucho en las obras clásicas, ¿no? De la literatura griega. Por lo general, por ejemplo, tú vas a encontrar epítetos en la Ilíada, en la Odisea, cuando por ejemplo dice, el epíteto que dice es una cualidad muy obvia o es una descripción. Por ejemplo, a Aquiles se le conoce como el de los pies ligeros, ¿cierto? A Héctor como el de tremolante casco. A Ulises como el, el habido de la razón o de la sabiduría. Entonces ahí vamos a encontrar que en la Ilíada, en la Odisea, se van a utilizar ¿qué cosa? Muchos epítetos. Entonces, ¿por qué dice cuál es el epíteto? Acá, joven. De por ti la hierba. ¿Qué color es la hierba? Dime. ¿La hierba qué color es? Ah, verde. Pero sí, o has visto hierbas amarillas. No me digas, profesor, otoño. Puña. Es verde. Entonces, aquí tienes el epíteto. De por sí, sangre. ¿Qué color es la sangre? Roja. Pero en la poesía tú dices, la sangre roja y esto y el otro. Ah, pero si sabes que la sangre es roja. Ah, lo obvio, pues, ¿no? Es lo obvio. Por ejemplo, es blanco como blanca como la nieve. Pero si la nieve es blanca, ¿para qué lo repites? Ese es un epíteto. ¿Me dejo entender? Entonces estamos viendo cada una de estas figuras literarias. Bien, vayamos a la siguiente. Aliteración. Cuando hablamos de una aliteración, es uso fonético de una consonante, es decir, la consonante se va a ir repitiendo constantemente, ¿ya?
La consonante se va a ir repitiendo constantemente. En ese sentido, tienes que saber esto. Ya no es que profesor, al profesor se le ocurrió, no, no, es la repetición constante. ¿De qué? De esto, de los versos. Y en los versos, obviamente ya te dije, este es un recurso que suelen utilizar quienes, los poetas, escritores, que al momento de redactar, escribir, suelen utilizar estos recursos. ¿Para qué? Para poder darse a entender, para también poder hacer mucho más fluido, ¿qué cosa? Su redacción, su redacción, para que esto sea mucho más fluido, ¿sí? Entonces en ese sentido tú vas a encontrar esto, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del aliteración, ya, cuando hablamos de la aliteración pues es el uso de que de una consonante, dice. ¿Cuál es la consonante que se repite más acá? Por ejemplo, la vamos a ubicar, sí, en el que dice silencio. Recuerda, la S se repite, mira. En el silencio, ¿qué más? Solo, ¿qué más? Se, ¿qué más? Escuchaba. ¿Sí o no? Escuchaba. Y cuando lo pronuncia, ¿suena o no suena más? Claro que sí. En el silencio solo se escuchaba el sonido del silbido, ¿cierto? Entonces ahí tenemos este detalle, ¿sí? Ahí tenemos. Por eso se dice la aliteración. Ahora vamos a ver lo que es el polisidenton. ¿Ya? Vamos a ver el polisidenton. Uso de la conjunción copulativa. ¿Cuál es la conjunción copulativa? Tenemos varias, pero en este caso, porque es pura y es blanca y es graciosa. ¿Te diste cuenta? ¿Cuál es la conjunción copulativa? La copulativa es la que une una frase, una oración con otra. Entonces ahí vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué oraciones o qué frases se están uniendo? ¿Mediante qué? Mediante ¿este qué? Mediante esta conjunción. Y, ahí lo estás viendo. Y se están, ¿qué cosa? Uniendo. ¿Por qué es pura? Porque es blanca y porque es graciosa. ¿No? Ahí está. Tenemos esto del polisidenton. El acidenton, ¿qué es? Es la omisión. El polisidenton es ¿qué cosa? El uso de la conjunción. El acidenton es la omisión. ¿Sí? Es la omisión de esto. Entonces acá vamos a ver. Está ahora tan suave. Y mira acá, hay una coma y la vamos a aumentar de tamaño para que la veas, ¿ya? Solo la coma. ¿Viste o no? Ah, ahí está. ¿Viste? Tan ala. Mira, ¿quién está? Ah, la coma, pues. ¿Sí? ¿Y qué más? Y otra coma. ¿Esa la puedes reemplazar? Claro que sí. Está ahora tan suave y tan ala y tan salida y tan amor. ¿Viste? La puedes reemplazar y no cambia el sentido. Por eso se llama, ¿qué cosa? Por eso se va a llamar, eh, en ese sentido, ¿qué? Se va a llamar, pues, ya te dije, como accidentón. Porque acá es reemplazada, acá la conjunción, acá por comas. ¿Te das cuenta? Ese es el sentido de la accidentón. Ahora, a continuación vamos a ir viendo qué cosa. Otra figura literaria, que viene a ser la elipsis. ¿Cuál es la función de la elipsis? Igual que la coma, ¿no? De omitir. ¿Qué omites? Al sujeto. Acá vas a omitir ¿a quién? Al, no te olvides. ¿A quién omite acá? Al sujeto. ¿Ya? Ah, perdón. ¿A quién omites? Al sujeto acá, pues joven, no te olvides. ¿Ya? Al sujeto. Al sujeto es al que acaba de omitir. Claro que sí. Dios dijo al ave de los cielos, canta. ¿Ya? Al tierno cáliz de flor.
perfuma. Entonces, Dios dijo, acá tenemos la omisión. Dios dijo, y entonces acá estás viendo cómo se omite. La epanadiplosis. ¿Qué viene a ser? El uso de la misma palabra al inicio y al final. ¿Será igual que el anterior? No, 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 no. Acá no va a ser igual que el anterior. Porque la misma, ¿te acuerdas que allá era una palabra, última, última, última y acá era otra? Acá no. La misma al inicio y al final. A eso se llama epanadiplosis. Mira, última marra, cruje en ti mi ansiedad, última. ¿Qué se repite? Mira, última. ¿Y qué se repite al final? ¿Cambió? Es la misma. La misma palabra, pero al inicio y al final. Ahí la tienes. ¿Te das cuenta? Eso es esta figura literaria. ¿Sí? Ahora vamos a ver la republicación. ¿Qué es la republicación? Un término se repite varias veces. Huye, luna, luna y luna. ¿Estás viendo? Huye, luna. ¿Cuál es la que se repite? Yo creo que te diste cuenta. Yo sí creo. Y si no, bueno, hay que leer mejor y comprender. Luna, luna, luna. Entonces, esa es una republicación y esta es una figura literaria gramatical. Esto pertenece al grupo de los gramaticales. ¿Sí? Bien, a continuación pues vamos a ver el segundo grupo, que viene a ser cuáles. Las figuras sintácticas o también llamadas de construcción. Esto es un grupo pequeño, donde solo está el hiperbatón y el retuécano. Vamos a ver el hiperbatón. El hiperbatón es el desorden lógico que se va a dar. Por ejemplo, tenemos acá, del salón en el ángulo oscuro. ¿Cómo es eso? Primero recuerda que va el sujeto, después el verbo y al final el predicado. Ese es el orden común de todo tipo de oración. Es decir, ¿cuál es? Esta parte que está acá, vamos a jalar a ver un cuadro para poder señalarte. Ya, le vamos a poner uno. Ya, le vamos a poner uno. ¿Por qué uno, profesor? Ah, ahorita espérate. ¿Por qué? ¿Por qué acá le ponemos uno? Porque mira, uno en el ángulo oscuro, ¿ya? Uno en el ángulo oscuro y lo vamos a hacer de un color que a ti te llama mucho la atención. Listo. ¿Está bien o no? Y el otro, de igual manera. Acá. Mira. Mira, por favor. Después del salón, ¿qué va a ser? El número 2. Entonces, ¿por qué? Ahora, esto solamente va a ser hasta acá. ¿Ya? De acá vamos a partir. ¿Por qué? Escucha, pues, escucha, oído a la música, joven, oído a la música. Porque te dije, esto está, ¿qué cosa? En desorden, del salón en el ángulo oscuro. ¿Cómo debería ser? El ángulo oscuro del salón. Muy bien, así tiene que ser. Pero recuerda, ¿cómo está esto? Es el desorden. Primero va el sujeto y después el predicado. ¿Esto cómo está? Este está primero el predicado, después el sujeto. O en algunos casos va predicado, sujeto y predicado, que es un desorden. Entonces esto tiene que ser así. Por ejemplo, acá está un poema conocido de Becker: volverán las oscuras golondrinas a colgar sus nidos sobre mi balcón. ¿Cómo sería? Volverán, no, las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos sobre mí o en mi balcón. ¿Sí? Entonces acá tenemos esa figura literaria. Claro que sí, tenemos acá esa figura literaria. Ahora, el retuécano. ¿Qué viene a ser el retuécano? El retuécano va a ser el hecho de qué cosa, también del orden y desorden de la. Cuídate de la hoz sin martillo, cuídate del martillo sin la hoz. ¿Cuál es entonces? El orden. Ah, ya te diste cuenta, ¿no? De la hoz y la hoz. Mira, date cuenta acá. Mira, la hoz
acá, de otro color lo vamos a hacer, ¿ya? Este verde y la hoz. ¿Te das cuenta o no? ¿Cómo se da? ¿Qué más se repite? Sin martillo, muy bien. ¿No? Sin martillo. ¿Ya? Acá, martillo, pero vamos a señalarlo desde acá. Pero esto de otro color para que tú diferencies. Amarillo, ya. Vamos, amarillo y ahí tenemos. ¿Te das cuenta? Ahora acá vamos a agarrar esto. ¿Cuál sería? Mira, esto sería uno. Y esto también, ¿qué sería? Uno. ¿Ya? Ese sería uno y uno. ¿Y esto qué va a ser? Ah, acá también. ¿Ya? Mira, este es el número 2. Y acá también vamos a poner otro número 2. Ese es el reto de Kano. Que tú vas a ver las mismas frases en diferentes versos. ¿Sí? Esa es la forma como tú tienes que ir viendo. Y bueno, yo lo hago de esa forma porque ya tú te habrás dado cuenta, ¿no? Listo. Entonces vamos con la siguiente figura. ¿Cuál es la siguiente figura literaria? Figuras tropológicas o de significado. Cuando hablamos de las figuras tropológicas o de significado, pues vamos a ir viendo este aspecto. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Cuáles son? Tenemos la metáfora, que son las conocidas, que son también cuáles. Eh, la metonimia y la sinécdoque. Entonces, ahora en esto de la metáfora, acá vamos a de pronto hacer así. Tú cuando haces la comparación en la metáfora es un punto A con un punto B. Y ahí vas a hacer qué cosa? Eh, la metáfora entre esos dos, entre un punto A y un punto B. Por ejemplo, acá, ¿cuál será el punto A? El viento es un caballo. Es decir, uno es cierto y el otro es figurado. El viento es un caballo. El viento, ¿qué es? Dime, te escucho. Vamos, tú puedes. Ah, ya, el viento, ¿qué es? Digamos, una cosa. ¿Y el viento es rápido o no? ¿Y el caballo? Ah, también, pues, ¿no? También. Entonces acá lo vamos a poner así. Mira, oído a la música, joven. Le vamos a poner A, ¿ya? Vamos a ponerle A y vamos a ponerle también, ¿qué cosa? Vamos a ponerle B. Te dije, son entre dos puntos, ¿sí o no? A y B. Entonces acá tenemos punto A y punto B. El viento es un caballo. ¿Será cierto? No, por favor. El viento no va a ser ningún caballo. Simplemente eso es metafórico. A y B. Estás haciendo mediante qué cosa? Unos conectores. Metonimia. Relacionar términos afines. ¿Ya? Relacionar términos afines. Por ejemplo, mientras el corazón. ¿Qué viene a ser el corazón? Mira, y la cabeza batallando. Son términos afines. Nada más. Relacionamos. La cabeza batalla, mientras el corazón y la cabeza batallando, tú sigues durmiendo. Entonces eso viene a ser una metonimia. ¿Sí? Eso viene a ser una metonimia. Sinécdoque, que es relación parte todo o todo parte. ¿Ya? Es parte todo o todo parte. Entonces acá vamos. Ella, ¿qué dice? Apenas cumplió 15 abriles, se levantaron 20 puños. ¿Qué quiere decir? Abriles y puños. Acá tenemos abriles y puños. ¿Qué tiene que ver? Simplemente es una relación. ¿Ya? La relación que se va a dar dentro de lo que es esta figura literaria. Vayamos a la siguiente. Figuras internas o de pensamiento. ¿Cuándo vamos a ver figuras internas o de pensamiento? Tenemos, por ejemplo, por este lado, lo que es la hipérbole. La hipérbole es la exageración, ¿ya? O más dura que el mármol. ¿Cuál es? Dura,
que... ¿Qué cosa? ¿Más dura qué cosa? Que el mármol. El mármol de por sí es duro, pero dice es una exageración. Ahí está. Símil es una figura de comparación indirecta. ¿Ya? Es una comparación indirecta. Ya vamos a ver. Una energía ardiente y silencioso como una hoguera. Una energía. ¿Cuál es la comparación? ¿Entre quiénes? Ah, acá vas a encontrar energía. Vamos a encontrar energía ¿con qué? Con hoguera, pues con hoguera. Y acá va a haber, siempre al medio va a haber un conector. ¿Cuál es ese conector? ¿Cómo? En este caso, el conector va a ser ¿cómo? Y acá lo vamos a marcar de uno. Ahí tienes. ¿Cómo se hace la comparación? Una energía ardiente y silencioso como una hoguera. Entonces ahí está. Y la prosopeya. ¿Qué viene a ser la prosopeya? Pues la prosopeya es darle vida a lo inanimado. Y los ríos te cierran el camino. Los ríos. ¿Te cierran el camino los ríos? Mentira, pues. Pero le dan vida a quién? Al río, pues, ¿no? Al río le están dando una vida. O es decir, a lo inanimado. Ese es un recurso para poesía, ¿no? Lágrimas, árboles, puede ser cualquiera de ellas. ¿Ya? También tenemos que, también tenemos, por decir, la reticencia. Ya es algo lógico. O sea, ya está de por sí, ¿no? Lógicamente mostrado. Soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Ah, soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Y es lógico, pues, ¿no? Imposible. Porque es un fenómeno natural. Pídeme el alba, viene en el estío. Pídeme el alba, eh, pídeme el alba, de pronto acá para que tenga sentido. Alba, nieve, pídeme el alba nieve en el estío. ¿Cuál es? Esto, pues joven, mira. Esto y estío. Ahí está el fenómeno natural. Sinestesia, muchos adjetivos. ¿Ya? Muchos adjetivos. Por ejemplo, ¿cuáles son? El colores sonoros. Colores y sonoros, ya de por sí, ¿no? Tenemos. Sus, ¿Qué dice? Suspendidos. Suspendidos, no. Suspendidos. Suspendidos, ¿no? Oyen los ojos. Oyen, ¿quién oye? Los ojos. Entonces, ya acá está, ¿no? Lo que es la figura. Y ahí tenemos. Y acá vamos a ver el oxímoron. Este oxímoron pues usa un adjetivo. O viva muerte o delicioso mal. ¿Cuál es entonces? O viva muerte. ¿Cierto? ¿Qué más? O delicioso. Delicioso mal. ¿No? Ahora, delicioso mal. Antítesis es la oposición. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte? ¿Cuál es vida y muerte? Pues, ¿no? Está contraponiendo a los dos, ¿no? Entre la vida y la muerte. Y tenemos la paradoja que reitera, acaba de reiterar, vivo sin vivir en mí, vivo sin vivir en mí. Entonces acá tenemos que este aspecto. Bien, jóvenes, esto viene a ser lo que son las figuras literarias dentro de lo que es el tema teoría literaria 2. ¿Sí? Espero haya sido muy grato. Ahora recuerda que esto va a ser utilizado como recurso por algunos escritores, autores de poemas, ¿no? Nos vemos la siguiente, cuídate, un abrazo.